Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo le vamos a hablar de un tema muy importante en la construcción, que es el tema de ladrillos, de la empresa LARC. ¿De qué ladrillo vamos a hablar? Vamos a hablar del ladrillo King Kong de 18 huecos, el ladrillo portante. ¿Pero qué quiere decir portante? Portante quiere decir aquellos que soportan las edificaciones de todo el peso. Esos son los ladrillos portantes. Pero, ¿qué es lo que sucede en la capital? Según el CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, el 70% de las casas de todo Lima hacen mal sus edificaciones y construcciones porque lo hacen sin ayudas de planos. La informalidad en Lima ha hecho que, en vez de utilizar el ladrillo King Kong 18 huecos, que es el que se debería utilizar, ha hecho que por temas económicos utilizan más el pandereta. Pero acá hay un error, ya que el pandereta no resiste sismos mayores de 8 grados. A cambio el King Kong sí lo resiste, por eso es recomendable para las construcciones de edificaciones y de todo tipo. Ahora, ¿por qué escogimos a la empresa LARC? Bueno, hemos escogido a la empresa LARC porque es una de las mejores empresas, en el mercado nacional es una de las mejores empresas de ladrillos. ¿Pero por qué? Porque tienen un estándar de calidad más controlado que las otras empresas que se encuentran en Huachipa. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el ladrillo King Kong LARC de las ladrilleras de otras empresas? En que el King Kong de la empresa LARC tiene sus huecos ubicados. Los ladrillos LARC, sus huecos están ubicados, ahí te ya pintó. Sus huecos están ubicados así, de manera aleatoria. No sé si puedes apreciarlo. Así están ubicados sus huecos de ladrillos LARC. ¿Y para qué? Para que tengan un mejor nudo. Y las otras empresas tienen de manera igual. Así. En línea recta. Y así cuando tú coloques uno encima del otro, como que este no va a tener tanto agarre o resistencia con el concreto. A cambio este sí, ya que su modelo sería este. ¿Me entienden? Acá tiene un mejor nudo. Por eso es que las empresas LARC es el más comercial y recomendado. Esa sería la diferencia del LARC y las otras empresas que hay. Por ese motivo los hemos cogido para este tema de investigación. Bueno, ahora a mí me toca hablarles un poco de lo que es la historia del ladrillo para saber cómo se originó, cómo los pobladores tuvieron la grandiosa idea de usar al ladrillo como un material de construcción. Bueno, para empezar, el ladrillo es un material de construcción muy antiguo, que data desde los siglos antes de Cristo, se podría decir, donde los pobladores para hacer diversas actividades usaban el fuego. Y el fuego fue uno de los artífices de la creación del ladrillo. Resulta que cuando los pobladores de una cierta urbe en el antiguo mundo estaban haciendo, digamos, una actividad cualquiera, estaban en una tierra arcillosa. Y en esa tierra arcillosa, cuando se le encendía fuego, después de un determinado tiempo veían cómo esa tierra quedaba dura. Entonces desde ahí se les ocurrió usar ese material de tierra arcillosa para hacerlo ladrillo. Bueno, hablemos también de las poblaciones que usaron al ladrillo como su principal protagonista para ya sea para construcciones de viviendas o ya sea para construcciones de muros y de defensas contra otras civilizaciones, ¿no? Bueno, principalmente el ladrillo, podemos decirle que aquí en el Perú se podría encontrar en las culturas, en la más antigua de todas, que es en la ciudadela de Caral, que queda al norte-sur de Lima. Y bueno, también en la ciudadela de Trujillo, ¿no? En la ciudadela de Chanchán, la famosa ciudad de barro, que fue construida básicamente con ladrillos de barro, que hasta la actualidad siguen latentes, como los podemos ver en las imágenes. Y bueno, el Perú fue muy bendecido por esto de la arquitectura de los ladrillos. Básicamente los ladrillos tienen una dimensión cuadrada, es normalmente o comercialmente como se lo ve y se lo conoce al ladrillo. Y el Perú fue también uno de los pioneros en toda Sudamérica en sus culturas al incluir el ladrillo. Básicamente el ladrillo de barro, el ladrillo de lodo, o bueno, también el ladrillo de adobe, ¿no? Fueron muchas culturas que usaron ese ladrillo.
Ya para terminar esta historia breve de los ladrillos, hay que adentrarnos un poquito donde es en los ladrillos de arcilla, ¿no? Bueno, básicamente los ladrillos de piedra fueron construidos por los mayas. Los mayas fueron los que usaron estos ladrillos de piedra, pero los ladrillos como lo conocemos ahora, de concreto, de arcilla y otros, fueron lo que los españoles, italianos y británicos trajeron a América, básicamente, ¿no? Esa arquitectura que fue ese tipo de ladrillos nos la trajeron los europeos, por así decirlo, aquí a toda América y a Perú, porque antes solo se construía con ladrillos de barro o de adobe o de piedra, pero no se había introducido a lo que es los ladrillos de arcilla o de concreto. Bueno, eso fue parte de la breve historia del ladrillo y le voy a dar paso a mi siguiente compañero. Gracias. Es denominado el componente básico para la creación o para la construcción de muros en el sistema confinado. Una de las características que presenta es que son fáciles de trabajar. Ya que sus dimensiones permiten que se pueda agarrar de una mano, a comparación de los bloques que se utilizan dos y presentan mayores dimensiones. Bueno, los ladrillos lo clasificamos en ladrillos macizos y ladrillos tubulares. La clasificación de los ladrillos es sólidos macizos y tubulares. Los sólidos macizos presentan orificios perpendiculares a la cara de asiento y el área que ocupan esos huecos es no mayor al 25%. Y se utiliza mayormente en la construcción de muros portantes. Las unidades tubulares, a comparación de los sólidos macizos, presentan orificios paralelos a la cara de asiento. Y estos no están normados, por eso es que se utilizan para muros no portantes, es decir, que no cargan, no tienen un esfuerzo, ¿no? Y en esto se clasificarían los ladrillos pandereta. Hola, soy Rizofón y pues les explicaré sobre las propiedades de las unidades de la albañilería, como resistencia a la compresión, geometría, grado de succión, eflorescencia y densidad. Pues la resistencia a la compresión es la más importante de las unidades de la albañilería, ya que esta determina la resistencia a la compresión del muro en su conjunto. La resistencia a la compresión de las unidades de albañilería varía entre 60 a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Recordad que los ladrillos fabricados industrialmente garantizan una alta resistencia a comparación de las que son fabricadas artesanalmente. La geometría. Esta propiedad está referida a la unidad de las dimensiones, como la perpendicularidad de las aristas y el acabado de las superficies del asentado horizontales. Un ladrillo de una geometría regular nos permite construir muros cara vista o que se pintan directamente. Uniformidad de las juntas horizontales y verticales. Revestimiento uniforme que conduce a un ahorro de material. La siguiente es grado de succión. Pues es la propiedad que tiene la unidad de albañilería de absorber agua, que depende del grado de porosidad de la unidad. Esta propiedad define la resistencia del muro a la tracción. Eflorescencia. La eflorescencia es un fenómeno que consiste en la formación de polvos de sales solubles de color blanco de la superficie de los muros de ladrillos nuevos mientras están secando. La densidad. Una elevada densidad a la unidad de albañilería trae las ventajas siguientes: mayor resistencia a la compresión, buen aislamiento acústico y térmico, menos permeables, es decir, dificultan el paso. La elevada densidad de la unidad de albañilería trae ventajas siguientes: mayor resistencia a la compresión, buen aislamiento acústico y térmico, menos permeable, es decir, dificulta el paso de la humedad. Bueno, yo le voy a explicar cómo es la fabricación de los ladrillos. Primeramente, se comienza con la materia prima.
¿a qué me refiero con materia prima? Me refiero a la arcilla, que es alzada por una máquina a la que le dicen distribuidor de cangalones. ¿Ya? Una vez que está en lo más arriba, lo sueltan a una máquina que se le dice molino triturador. El molino triturador lo que hace es, su mismo nombre lo dice, triturarlo, y pasa por un proceso de mezclado, el cual se lo mezcla con agua. Una vez que termina el proceso de mezclado, pasa a un tornillo que se le dice tornillo sin fin. Después que está por el tornillo sin fin, pasa por un lugar llamado una cámara de vacío. Y una vez que se encuentra en la cámara de vacío, continúa su camino hasta otro tornillo sin fin. Después, cuando llega al tornillo sin fin, llega la palabra clave. La palabra clave, que es extrusión. O sea, una vez que termina el tornillo sin fin, se comienza el proceso de extrusión del ladrillo. Y una vez hecho este proceso, pasa por unos cortes con alambre. Cuando se termina de hacer estos cortes, pasa por una cámara, que es la de secado. Después que se termina de secar el ladrillo, pasa por otra cámara, que es la de la cocción. Y con eso finaliza. Una vez que pasa por la cámara de cocción, se la distribuye a diferentes lugares del país. Gracias. Mi nombre es Andrea Carrasco y voy a realizar una breve descripción del ladrillo King con 18 huecos. Las características generales. Su denominación técnica es King Kong estándar. El grupo, construcción de tabiquería. Su dimensión es 9 centímetros por 12.5 centímetros de ancho y 23 centímetros de largo. Su peso es 2.70 kilogramos. Este ladrillo es fabricado de arcilla moldeada, extruida y cocida en un horno. Sus características técnicas. Corresponde al ladrillo tipo 4, alta resistencia y durabilidad, apta para construcciones de albañilería en condiciones rigurosas. Otras especificaciones. Su proceso de fabricación es altamente controlado. El control de calidad es riguroso en todo el proceso. Tiene peso exacto y el secado es tradicional. Ahora hablaremos sobre el ladrillo King Kong 30% vacío. Sus características generales. Su denominación técnica es King Kong 30% vacío y su grupo de construcción de tabiquería. Sus dimensiones es 9 centímetros por 13 centímetros de ancho y 24 centímetros de largo. Su peso es 3.80 kilogramos. Sus características técnicas. Pertenece al ladrillo tipo 5. Su resistencia y durabilidad es muy alta. Y nada más, espero que les haya sido de gran ayuda este video. Y bueno, gracias por su atención. Y nada más, somos alumnos de Ingeniería Civil y este video es para el curso de materiales de construcción. Gracias.